aprovecho de darle la bienvenida a quienes no había saludado, les decía que vamos a aprender a ocupar GeoGebra a un nivel de generador de recursos, ya no de usuario, sino de que usted aprenda usar GeoGebra para la enseñanza. Mira, vamos a comenzar hoy día, antes de meternos en el tema meramente axiomático, con un teorema muy conocido, muy conocido. Si hablamos de teorema en geometría, ¿cuáles son los primeros que se le vienen a la mente? Pitágoras. Pitágoras, ¿cierto? Ese es como el primero. De hecho, tú le preguntas a cualquier persona sobre un matemático famoso y el primero que te va a nombrar es Pitágoras. Y el otro es que la suma de estos tres ángulos en un triángulo siempre ¿180? es siempre 180. Euclides también dice Carla. Sí, también el teorema de Euclides para los que estamos como más habituados a la matemática. Euclides, el teorema de, no sé, teorema de las bisectrices, no sé, bueno, este curso tiene cerca de 70 teoremas, 70, 80 teoremas que se ven durante todo el semestre, así que vamos a tener teoremas para tirar a la chuña, decía un amigo. Bueno, hay un teorema que dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. ¿Podríamos demostrarlo ahora? Porque una cosa es que yo pruebe varios triángulos y vea que independiente de los ángulos o de la forma del triángulo, la suma siempre será 180. Es más, si a mi amigo GeoGebra le pido que me redondee a 0 cifras, la suma siempre será 180. ¿Cómo podríamos demostrar esto? Carla dice inscribirlo en un círculo. Bueno, GeoGebra me permite la circunferencia que pasa por 3 puntos. Ahora, dada esa pregunta de Carla, ¿estamos seguros que todo triángulo es inscribible en un círculo? Creo saber hacia dónde va Carla con lo que dice. Es una buena idea. No sé si estás viendo lo mismo que yo, pero algo pasa con los arcos y con los ángulos, ¿cierto? No sé si a alguien se le ocurre algo ahora que está inscrito en un círculo. Yo creo que es una buena idea. Sí, pero lo que pregunto ya se me puso en duda, lo que pensaba. Pero dinos lo que pensaba, por lo mejor te podemos ayudar a salir de la duda. Es probable de que estés en lo correcto. Si este es un momento en el que estamos construyendo conocimiento y por tanto es muy normal a veces pensar algo que no era. Pero de tres, cuatro cosas que uno a veces piensa, con una está en lo cierto.
no hay muchas ideas. A ver, una de las ideas que se me ocurre a mí es que como un ángulo inscrito es la mitad del arco que sostiene, o en el que está sostenido, y la suma de estos tres arcos por cero de circunferencia es 360 grados, la suma de los tres ángulos inscritos debe ser la mitad de los 360 grados. Parece correcto, ¿cierto? Ahora, ante eso cabe la pregunta, ¿y cómo sabemos que el, el arco mide el doble que el ángulo inscrito? ¿Cómo sabemos eso? Carla, ¿por ahí iba lo que usted pensaba? Sí, a lo de que si tenía un ángulo inscrito en el mismo arco, desde un punto como de la orilla y desde el centro, iba desde el centro, valía el doble de lo que valía el como de más atrás. Y una cuestión así, la verdad no me acuerdo bien, estoy como buscándolo para ver si es que tiene algo de sentido en lo que le dije, pero claro, por ahí va mi idea. Claro. Ahora tendríamos que estar seguros que la medida del arco en grados es el doble que la medida del ángulo. Y para eso habría que demostrar el otro teorema que dice usted, que en una circunferencia, un ángulo del centro, vamos a ponerlo aquí en segmentos, un ángulo del centro es el doble del ángulo que inscrito. Es el doble. O sea, si este vale de aquí 29, este vale 58. Y así. Entonces habría que demostrar ese. ¿Y eso cómo se podría demostrar? ¿Cómo podríamos demostrar eso? Ya no tengo muchas ideas hoy día. Estamos muy participativos. De acuerdo. Bueno, podríamos demostrar esto, por ejemplo, dividiendo esta recta. Y ahí necesitaría ciertas propiedades de los ángulos exteriores a un triángulo. De que este ángulo es la suma de estos dos. Y este al ser un triángulo isósceles, o sea, podría demostrar eso. Y necesitaría ciertas propiedades de los ángulos eh, de los triángulos. Y a su vez, si necesito, por ejemplo, demostrar que un ángulo exterior es la suma de los otros dos ángulos interiores, necesito ciertas propiedades, necesito ciertos conocimientos. Y la pregunta principal aquí es, ¿dónde termino de ir hacia atrás en estas demostraciones? ¿Cuál sería el primer teorema que tendría la geometría? ¿O dónde termina este tema, este cuento? Y aquí me dicen, never and never, never forever. Y ahí es donde donde la matemática tiene que tomar decisiones por la lógica. No puedo demostrarlo todo porque ese proceso, en el sentido más platónico, sería eterno.
Entonces deben haber ciertas cosas con las que comenzar. ¿Ya? Primero, toda teoría matemática se sustenta de 3 pilares. El primer pilar son las formas que vamos a tener de demostrar. Y para eso nos basaremos en la lógica. Todos ustedes han estudiado lógica proposicional, lógica bivalente. Y uno de los primeros principios es el principio de reducción al absurdo. Hay ciertos principios básicos en la lógica. Por ejemplo, tenemos el método, el principio de identidad, es decir, que A es igual a A siempre. El principio de no contradicción, es decir, que A y la negación de A no pueden ser simultáneamente verdaderos, no pueden ser ciertos los dos al mismo tiempo. Tercero, en toda teoría se da, si se da A como verdadero o se da la negación de A como verdadero, es decir, una de las dos, dejando fuera una tercera opción. Esos son los 3 principios, los 3 principios básicos. El principio de reducción al absurdo, o el método de reducción al absurdo que usted conoce, supongo, es un método de demostración que consiste en adjuntar a la teoría aquello que se desea demostrar como un axioma, pero en negativo. Por ejemplo, si quiero demostrar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, vamos a suponer, sin demostrarlo, pero vamos a asumir que eso es falso, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es distinto a 180. Es decir, se asume como verdadera su negación. Si se logra demostrar que la nueva teoría con A como axioma es contradictoria, es decir, que afecta a alguno de los principios básicos, entonces se concluye que A debe ser verdadero sí o sí. ¿De acuerdo? Un ejemplo clásico, por ejemplo, es la demostración de la raíz de 2 como un número irracional. Básicamente se supone que la raíz de 2 es irracional. O sea, se supone... Ya, les voy a pedir un segundo, chicos, chicas. Un segundito, un segundito. Disculpen la interrupción, chicos, chicas. No sé si lo había comentado, parece que no. Pero yo en casa estoy solo con mi hija, porque mi esposa sigue trabajando a pesar de toda la pandemia, porque su trabajo constituye parte de las
instituciones fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Así que he estado todos estos meses de cuarentena, estos casi 8 meses, no, que casi, sí, un poquito más de 7 meses, eh, con mi hija en casa. Así que de pronto voy a tener que pedirle estos instantes de interrupción porque a una niña de 4 años y medio hay que estar pendiente de estas chiquititas. Les decía que un ejemplo clásico es la demostración de la raíz de 2 como un número irracional, y básicamente se supone uno que la raíz de 2 es racional, es decir, que se puede expresar como la división de 2 enteros coprimos entre sí. Mediante un tratamiento algebraico se llega a la conclusión que los enteros que forman la división cuyo resultado raíz de 2 son ambos pares. Y ahí ya se contradice con el hecho de que sean coprimos. ¿Ya? Aparte de las nociones básicas, es decir, de estos métodos de demostración y de estas nociones lógicas, hay nociones que se llaman primitivas. Y no sé si en geometría nuestra noción primitiva, nuestra noción básica, serán las nociones de punto, recta y plano. Son ideas primitivas. Y también ciertas relaciones que se dan entre estos elementos. Incidencia o pertenencia, es decir, que un punto esté en una recta o que una recta esté en el plano. Estar entre, un punto puede estar entre 2 rectas y una recta puede estar entre 2 planos. La congruencia o la igualdad de medidas son ideas que asumiremos como definidas, sin definirlas. Y partiremos desde ahí. ¿Ya? Tendremos 5 grupos de axiomas que serán estudiados a medida que se requieran. Estos 5 grupos son el axioma de incidencia, los axiomas de incidencia, los axiomas de orden, los axiomas de congruencia, los axiomas de paralelas y los axiomas de continuidad. Hoy comenzaremos con los axiomas de incidencia. Para eso vamos a usar ciertos sinónimos. Por ejemplo, decir que la recta L y el punto P son incidentes es lo mismo que decir que el punto P está en la recta L. Es lo mismo que decir que la recta L pasa por el punto P, y también es equivalente a decir que la recta L contiene el punto P. ¿Ya? Y en términos de notación, se acostumbra a dejar las mayúsculas para los puntos y las minúsculas para las rectas, digo. En lenguaje matemático lo anterior sería que P pertenece a L o P está en L. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estos axiomas? Bueno, son 7. El axioma de incidencia 1 dice que por 2 puntos diferentes A y B determinan una única recta. Se escribe, ¿por qué me lo marca como una falta de escribe? Ah, me lo pone en portugués, pues esto está todo en español, bonito. Español de Chile. Se escribe que AB es igual a L o que BA es igual a L. O sea, 2 puntos diferentes, A y B determinan una única recta. 2 puntos diferentes determinan una única recta, no otra. Cualquier par de puntos diferentes de una recta la determinan completamente. Es decir, yo para conocer una recta basta con conocer solamente 2 puntos de ellas. Tercero, existen al menos 3 puntos que no pertenecen a una misma recta. 3 puntos que no pertenecen a una misma recta, es decir, que no son colineales, pertenecen a un mismo plano. O sea, puedo poner un puntito afuera de una recta. Básicamente es que dado una recta, siempre existe un punto fuera. Ahora, existe, si 3 puntos no están en la misma recta, entonces están en el mismo plano. En este caso, vamos a poner nuestra recta de tal forma que aparezcan los 2 puntitos. Por acá, ahí. Por ahí. Y este puntito para que aparezca por acá.
Ahí están los tres puntitos, que si no están en la misma recta los tres puntos, al menos están en el mismo plano. Luego, si dos puntos de una recta pertenecen al mismo plano, todos los puntos de la recta pertenecen a un mismo plano. En tal caso diremos que la recta pertenece al plano. Es decir, teniendo dos puntos de una recta en el plano, todos los demás están en el plano. Y si tengo un tercer plano, vamos a decir, por ejemplo, este plano. Supongamos este plano. Ahí tenemos la intersección entre la recta y el planito. Esta recta que pertenece a este plano, a lo sumo comparte un punto con el otro plano. ¿Ya? Ahora, una recta puede pertenecer a dos planos, claro. La intersección de esas dos rectas pertenece al plano, al mismo plano. La intersección de estas dos rectas pertenece al mismo plano, así que ojo con eso. Luego, tres puntos no colineales determinan un único plano. Y fíjense en esto. Una recta tiene solamente una dimensión. Se puede medir un segmento solo su largo. En cambio, algo que está en el plano, una figura plana, tiene dos dimensiones. Y una figura que está en el espacio tiene tres dimensiones. Y el punto no tiene dimensión. Entonces, un punto no tiene dimensión. Dos puntos tienen una dimensión. Tres puntos tienen tres dimensiones. Por lo tanto, cuatro puntos tendrían tres dimensiones. Pertenecen a un espacio. Entonces, si dos puntos de una recta pertenecen al mismo plano, todos los puntos de la recta pertenecen al mismo plano. En tal caso, diremos que la recta pertenece al plano. Si un punto pertenece a dos planos, existe al menos otro punto que pertenece a los dos planos. En el fondo, la intersección de dos planos es una recta. Eso dice el axioma 6. Y séptimo, existen al menos cuatro puntos que no pertenecen a un mismo plano. Es decir, teniendo un plano cualquiera, siempre es posible dibujar o tener un punto que esté fuera del plano. ¿Ya? Conozco mucha gente que no está muy de acuerdo con el hecho de usar GeoGebra para la enseñanza. Dice que acaba con la imaginación de los estudiantes, pero dependiendo de cómo se use, evidentemente puede ser positivo o negativo. Entonces, mira, los axiomas 1 y 2 se llaman los axiomas lineales, los 3, 4 y 5 se llaman los axiomas del plano, y los axiomas 6 y 7 se llaman los axiomas del espacio. Entonces, si dos rectas distintas tienen un punto en común, se dice que se intersectan en ese punto. De ahora en adelante nos vamos a referir solamente al plano, a rectas que están en un único plano. ¿Ya? Y nuestro primer teorema es el teorema que dice: dos rectas diferentes se intersectan en a lo sumo un punto. A lo sumo un punto. Vamos a llevar este teorema a una hojita en blanco. Y vamos a intentar demostrar. Y no sé si hay ideas para esto. Y aquí yo necesito la participación, sí o sí, para que me den ideas. Dos rectas diferentes se intersectan.
dos rectas diferentes se intersectan a lo sumo en un punto. ¿Cómo podríamos demostrar que se intersectan a lo sumo en un punto? Como dijo usted, podríamos suponer que se intersectan en dos puntos y demostrar como lo contrario, para que sea ¿Ya? recta. Entonces, Eso sería una idea. cuando voy a demostrar algo por contradicción, lo menciono. Digo, por contradicción, supongamos que se intersectan, o intersecan en realidad, en dos puntos. Sean A, o sea, sean L1 y L2, estas rectas, y A, B los puntos de intersección. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí, voy a borrar todo esto, suprimir. Estos puntitos se van, suprimir, se me va la vista en 3 dimensiones, ahora ya me quedé en las 2 dimensiones. Tengo una recta y otra recta que de alguna forma pasa por acá. De alguna forma. Voy a hacerlo así. Voy a suponer esto. De alguna forma extraña, que no sé cómo, las rectas se intersectan en dos puntos. Eso voy a suponer. Entonces, ¿hay algún axioma que me ayude a concluir algo? Por ejemplo, dos puntos diferentes A y B determinan una única recta. Cualquier par de puntos diferentes de una recta la determinan completamente. ¿Qué podríamos decir de esos teoremas? Yo, profe, creo que el uno nos serviría como para responder ¿Ya? como para demostrar. ¿Cómo podríamos utilizar el axioma 1? Em, que o sea, tratando de demostrar que sí existían como dos puntos en los que se pueden intersectar dos rectas, pero nos vamos a dar cuenta que dos puntos difieren una recta. Entonces, si hay dos puntos que son como de dos rectas, en verdad es la misma recta. Exacto. O sea, el axioma 1 y 2 en conjunto, como dice usted, por el axioma 1 y 2 de incidencia. Ya, ojo con esto. Cuando usted haga demostraciones en algún taller, en alguna prueba, aquí en el curso nuestro, no es necesario que usted se aprenda los axiomas de memoria, así como, el axioma de incidencia 3 dice tal cosa. No. Pero sí que tenga claro cuáles son axiomas y cuáles son teoremas. Entonces, el axioma 1, por axioma 1 y 2 de incidencia, podemos decir que L1 y L2 son la misma recta. Por tanto, se contradice ¿qué cosa? Por tanto, contradice algo esto. Eso contradice que ya no habrían dos puntos de intersección, po, sino que fuera uno, ¿o no? Infinito, dice Carla. Sí. ¿Qué dice el teorema? Que son, ¿cuántas rectas diferentes?
el teorema dice que son dos rectas diferentes y nosotros estamos llegando a la conclusión de que son la misma recta. Entonces contradice el hecho de ser dos rectas diferentes. Entonces, solo queda concluir que dos rectas diferentes se intersectan a lo sumo en un punto. Solo queda concluir eso. Y ahora, cuando usted termina un teorema, le puede poner como usted quiera. Hay unos que ponen, queda entonces demostrado. Queda entonces demostrado. Algunos le ponen un puntito, un tic, un bien, no sé. Ya. Vamos a poner aquí, queda entonces demostrado. En el apunte yo tengo algo parecido, porque dice, supongamos que dos rectas distintas se pueden intersectar en dos puntos, pero por el axioma 1, dos puntos diferentes se debe definir una única recta. Por tanto, en los dos puntos que tengan en común, las dos rectas serían la misma recta. Por hipótesis son dos rectas diferentes, lo que es una contradicción. Finalmente, por contradicción, reducción a lo absurdo, supongamos que dos rectas se intersectan a lo más en dos puntos. Entonces, A y B, esta es la secuencia lógica, definen una recta por axioma. A y B son la intersección de una misma recta. Contradice la suposición inicial y por tanto dos rectas diferentes se intersectan en, a lo sumo, dos puntos. Generalmente, como forma de demostración, se sugieren dos, voy a poner entre comillas, formatos. El primero es el de las afirmaciones más justificaciones. Es decir, yo hago una afirmación 1, y luego la justifico. Luego hago una afirmación 2 y la justifico. Y esta justificación 2 puede ser algo que ya tengamos, un teorema, un axioma, o la misma afirmación 1. O sea, la afirmación 3 va a tener una justificación 3. Podemos apoyarnos en la afirmación 1, en la afirmación 2, en todos los teoremas que ya hayamos demostrado, o en los axiomas. Y la otra sería el relato lógico. En el fondo es ir nombrando de forma secuenciada y lógica cada afirmación, debidamente justificada. Ahí es un poquito más difícil de escribir, creo yo. Y también es mucho más fácil de entender esta secuencia, la de la afirmación-justificación. ¿Ya? Jóvenes, esta clase fue mucho más corta de lo que yo pensaba. Pensé que no íbamos a demorar más en el tema de las dos rectas. Pensé que no íbamos a demorar mucho más, pero lo importante es que ya tenemos nuestro primer teorema, con nuestra primera demostración. Tenemos ya métodos de demostración y axiomas. El día de mañana, a las 10 de la mañana, nos vamos a conectar y vamos a trabajar en el taller número 1 de GeoGebra, que va a ser para conocer el programa, conocer las distintas áreas de trabajo, dar a entender también cómo será nuestra forma de trabajo, cómo van a ser las evaluaciones en los talleres de GeoGebra, y dejar la primera tarea. La primera tarea que como van a ser cada 2 semanas, van a tener 2 semanas para hacer cada una de las tareas de GeoGebra. No sé si hay dudas, quejas, reclamos. No he subido la clase de ayer, por si acaso. Las tengo que subir durante el día de hoy, las clases de ayer y la de hoy. Y subiré el apunte número 1 al aula virtual. ¿No? La verdad es que no lo he subido
Entonces tendría que quedar el día de hoy todo eso. No sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos. Oiga, profe, ¿Sí? estos teoremas, por ejemplo, que acabamos de demostrar, después lo podemos utilizar para demostrar otro teorema. Como Claro que una... sí. Ah, ya, ya, genial. O sea, lo que se demuestra en clase o lo que establezcamos en clase, lo puedo usar para demostrar otras cosas. Vale, y si no, tengo que demostrarlo. Claro. Ya, eso era. Gracias. Chicos, disculpen la interrupción. Si no hay más preguntas, dudas, dejaríamos la clase de hoy hasta aquí, más corta de lo que yo pensaba, más cortita de lo que yo pensaba, así que eso es bueno, quiere decir que podemos avanzar más rápido de lo que yo pensaba. Recuerden, cada vez que hayan dudas, ustedes me interrumpen inmediatamente. El curso es así, es muy axiomático. Vamos a tratar de siempre imprimir un poco más de acercamiento hacia la matemática que usted va a enseñar, la matemática que usted va a trabajar, y eso lo puede ver en el librito de geometría. También vamos a echar un vistazo al librito de geometría el día de mañana, porque de ahí vamos a sacar el primer taller del librito de geometría. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, casa chica y no, le hacen caso a la mamá. Eso. Un abrazo, nos vemos mañana. Nos vemos, profe, que esté bien. Chao. No, profe, cuídese.